La enseñanza bíblica de la Biblia latinoamericana. Estamos leyendo la introducción con los diferentes temas de la historia del pueblo de Dios para estudiarla a través de los diferentes capítulos, de los diferentes libros, de los diferentes versículos. Estamos analizando el punto 19 en este momento, el espíritu en la iglesia carismática y ministerio. El punto 190 habla de que el Espíritu Santo que procede del Padre, véase en Juan 14:16, y es enviado por el Hijo, Juan 14:16, 15:26, Espíritu de Dios, 1 de Corintios 2:11 y 1 de Juan 4:2, y el Espíritu de Jesús, Hebreos 8:39. Ya antes de Cristo se hablaba del Espíritu de Yahvé, fuerza sobrenatural que revestía a los liberadores. Jueces 6:34. Jueces 6 al 34. Entonces, también véase 11:29. A los profetas, véalo en número 25, Ezequiel 37. A los artistas, Éxodo 31:3. Y a los sabios, sabiduría 1, fuerza activa en la creación, Génesis 1:2 y Salmo 104:30. A consecuencia de la glorificación de Jesús, el Espíritu es comunicado a los creyentes, Juan 7:39 y Hechos 9:17. Los reciben al entrar a la iglesia mediante el rito de la imposición de las manos, Hechos 8:15, que acompaña normalmente el bautismo, Hechos 2:38. Pedro, Dios puede hacer excepciones y no está atado a los sacramentos, Hechos 10:45. El Espíritu se comunica a cada cual según la medida del don de Cristo, Romanos 12:3, Efesios 4:7, y manifiesta su presencia con dones diversos. Vea Corintios 12:3, Gálatas 3:5, Filipenses 1:19. Estos dones del Espíritu hacen de nosotros miembros de un mismo cuerpo diversificado, Romanos 12:5-8 y Efesios 4:16. Los dones espirituales se usan a menudo. La palabra carismática, que significa, vea en 1 de Corintios 1:7, 7:7 y 12:31. En 1 de Pedro 4-10. Son para bien de la comunidad. 1 de Corintios 14:1-6. Por eso merecen ser llamados también servicios o ministerio y obra. Véala en Romanos 12:7 y 1 de Corintios 12:5. Aún sabiendo que los dones y ministerios valen por cuanto fomentan el amor verdadero y la comunión. Vea Corintios, 1 de Corintios 12:31 y vea también a Efesios 4:3. Los ministerios más importantes son los ministerios apostólicos, fundadores y responsables de la iglesia. 1 de Corintios 12:28. En cuanto a los ministerios de gobierno, véase Hechos 14:21, se nombran los apóstoles, no solamente los 12, sino algunos más. 1 de Corintios 1:9, 1 al 6.
Los profetas, Primera de Corintios 12, 28. Muy posiblemente Apolo era profeta y también Timoteo y Tito. Véase en Hechos 11, 19. Y también en Primera de Timoteo 4, 14. Los obispos, o sea, inspectores, elemento activo de los consejos de presbítero, Hechos 20, 28, Filipenses 1, 1 y Primera de Timoteo 3, 1. Los presbíteros, esto es anciano, véalo en Hechos 30 y véalo en Timoteo 5, 19 y en Santiago 5, 14. Los diáconos, véalo en Filipenses 1, 1 y Primera de Timoteo 3, 11. Y también los dones espirituales por diversos que sean, vienen de Cristo, cabeza única, y deben ordenarse con mira a la unidad del cuerpo que va creciendo. Juan 17, 21, Efesios 2, 18. El espíritu y la espiritualidad cristiana, punto 20. En la parte 200 del punto 20, la vida cristiana era llamada antiguamente el camino, Hechos 9:2 y Pedro 2:2, y no se apoya en mandamientos espirituales, Hechos 15:18, a tal punto que Pablo relaciona la exigencia de la moral sexual con la fe en Cristo y no con algunas leyes. Primera de Corintios 6:1, Primera de Timoteo 4:2. Los cristianos de formación judía hablaron a veces como si Jesús hubiera confirmado la ley del Antiguo Testamento, Santiago 1:25. Pero habitualmente entendieron que la nueva ley proclamada por Jesús, Mateo 5:17, reemplazaba la ley del Antiguo Testamento, Mateo 5:22, y el mandamiento único del amor, Mateo 22:39, sustituye a los numerosos preceptos de la ley de Moisés, Mateo 22:40, Romanos 13:8 y Gálatas 5:14. Pero también se nos dice que Cristo nos liberó de toda ley humana y no solamente de la ley judía, Romanos 7:4. Comprendamos pues que al hablar de la ley de Cristo se le da otro sentido a la palabra ley, Romanos 2:27. No valorizamos demasiado el esfuerzo del hombre por cumplir la ley, Marcos 10:21 y Gálatas 2:16, sino que debemos invitarlo a que se deje guiar por el Espíritu. Véase a Lucas 10:33 y Romanos 8:14, que solo transforma el corazón, Efesios 36:25, y hace posible el cumplimiento de la ley, Romanos 8:4. La entrada de la iglesia hace de nosotros criatura nueva, Segunda de Corintios 5:17. Creados en el Hijo, Efesios 2:10, Hijo del Padre, Romanos 8:15. En la presente vida se nos comunica el Espíritu, Romanos 12:11, Gálatas 4:6, como un anticipo de lo que será la vida definitiva y santa en el cielo, Romanos 8:11. En adelante estamos en comunicación con las tres personas divinas. Primera de Juan 14:17, Primera de Juan 1:3. La vida cristiana supone la cooperación constante del hombre con Dios
que actúa en él mediante al Espíritu. Hemos muerto al pecado, Romanos 6:11, y debemos hacer morir las obras de la carne, Romanos 8:13. Hemos sido renovados y debemos andar por caminos nuevos, Romanos 7:6. Hemos sido hechos justos y santos, Romanos 6:2 y Primera de Corintios 6:11. Y debemos andar como santos, Romanos 6:13. Gálatas 5:25. Fuimos liberados, Romanos 6:14. Y debemos liberarnos, Primera de Corintios 7:15. Se nos dio el amor de Dios, Romanos 5:5. Y debemos perseverar, progresar en el amor, Juan 15:9, Primera de Corintios 6:14. La vida nueva del cristiano se va vigorizando con la participación de la Eucaristía, Primera de Juan 6:48, 58, con la obra buena, Santiago 2:14, Primera de Juan 13:18, Hebreos 10:24, con la oración, es fuente de alegría, Primera de Juan 16:24, Hechos 13:52, de libertad, véase en Segunda de Corintios 13:17, y también de paz, véase en Segunda de Corintios 13:14, 13:4, 5:22, Efesios 6:23, y de acción de gracias, Romanos 14:6. Obra con la perseverancia, Lucas 8:15, Romanos 2:7. Una transformación de todo el ser, Romanos 12:2, haciéndolos capaz de tratar con Dios como hijo, Romanos 8:15, y de ser piedra viva de edificio espiritual, Efesios 2:22. La vida cristiana se manifiesta antes que nada por tres fuerzas que solemos llamar virtudes teológicas, o sea, procedente de Dios y orientada hacia Él, que son la fe, la esperanza y el amor, Primera de Corintios 13:13 y Gálatas 5, del 5 al 6. La fe y la esperanza, punto 21. En la parte 2.10 del punto 21 de la fe y la esperanza nos habla de la fe que la fe designa el acto de la fe que en la conversión nos consigue la santidad o justicia propia del cristianismo. El don de fe que consigue los milagros, Primera de Corintios 13:2. Y con la primera de las virtudes teológicas, nacida del primer acto de la fe del cristianismo, sigue siendo sumisión a la palabra de Dios, Juan 12:44. Recibida de los profetas y de Cristo mediante el testimonio de los apóstoles. Acepta sin añadir ni recortar, Deuteronomio 4:2, Apocalipsis 22:18. Toda la doctrina de fe, Timoteo 1:13, que guarda la iglesia como tradición de los apóstoles, Primera de Corintios 4:6. El cristianismo tiene la misma actitud de la fe de los creyentes del Antiguo Testamento, Romanos 4:23-25, Hebreos 11. Pero ahora no han llegado las palabras definitivas, Hebreos 1:1, del 1 al 2, Juan 3:31, en la persona del que es la palabra de Dios, Juan 1:1.
En la persona de Jesús, Dios no habla sin parábola ni figura. Juan 13:25. La fe actúa mediante el amor. Gálatas 5:6 y se demuestra con la obra del amor. Santiago 2:14. La fe debe crecer. 2 Corintios 10:15. Junto con el conocimiento de Dios, junto con el amor, la fe es actitud propia del que vive en la luz. Romanos 13:12, Romanos 13:12 y Efesios 5:8. Y es una luz para el mundo. Primera de Tesalónicas 5:5. La esperanza nace de la fe en la promesa de Dios. Efesios 3:5-10 y Hebreos 3:14. La esperanza, esperamos lo que no vemos, esperamos lo que no vemos. Véalo así en Romanos 8:4 y también lea Hebreos 11:1, Hebreo 11:1, y que ni siquiera nos habríamos atrevido a pensar. Creemos que Dios es fiel. Confiamos en Dios que puede mantenernos en la fe y el amor. Filipenses 2:12. La esperanza significa perseverancia y constancia en la prueba. Israel esperaba de Dios prosperidad en su tierra y reino de justicia. Al proclamar el reino, Jesús recuerda que nuestra esperanza es algo colectivo. Mateo 22, Lucas 22:28. Pero destaca el aspecto personal de la salvación. Mateo 10:28, desarrollando la fe en la resurrección. Esperamos compartir la gloria de Dios. Seremos semejantes a Dios porque lo veremos. 1 de Juan 3:2. Resucitamos juntos. 1 de Corintios 15:23. Para ver a Dios. 1 de Corintios 13:12. Y formar un solo cuerpo en Cristo. Efesios 2:16-22. En Dios solo encontraremos nuestra felicidad. Mateo 25:21. Y la humanidad su fin. 1 de Corintios 15:28. Esta es nuestra herencia. El reino de Dios ya está presente en el hombre que vive en la gracia de Dios. Por eso todos los acontecimientos de su vida y sus mismas necesidades materiales tienen algo que ver con este reino de Dios y con su propio progreso en la vida cristiana. Por eso, siendo hijo de Dios, espera del Padre el pan de cada día. Mateo 6:11 y pide tanto por sus necesidades, Efesios 4:6, como por la del mundo, Lucas 18:1, sabiendo que Dios le proporcionará lo necesario para que a su vez pueda dar a otro. 2 de Corintios 9:9. La esperanza de la venida de Cristo está en el centro de la esperanza cristiana. Hechos 1:11. Venida llamada parusia, o sea, visita. Mateo 24:27. 1 de Corintios 15:23. Parecía muy cercana a los primeros cristianos. Véase Santiago 5:8. Esta espera significa una actitud de vigilancia,
Lucas 12:32. Estar dispuesto para no hundirse en los proyectos y la codicia de este mundo. Lucas 21:34. No lleva a ser constante y perseverante en las pruebas. Filipenses 3:10. La persecución. Hebreo 12:2. Y trae la alegría aún en el sufrimiento. Primera de Pedro 4:18. No hace sobrio. Primera de Tesalónica 5:8. Y desprendido. Primera de Corintios 7:29. El amor. En el punto 22 vamos a hablar todo lo relacionado con el amor. En la parte 2:20 nos dice así: el amor es fuerza que viene de Dios. En Dios el amor se identifica con la comunión entre sí de las tres personas divinas. Dios se había dado a conocer Moisés como Dios se había dado a conocer a Moisés como el que existe y como misericordioso. Pero después de conocer a Cristo, Juan dice: Dios es amor. Primera de Juan 4:8. En el Antiguo Testamento se manifestó el amor de Dios mientras Él se iba comunicando con los hombres de Israel, al mirar cómo Dios lo eligió, lo guió, salvó. En Salmo 89. Isaías 63:7, lo perdona. Éxodo 32:11-14, y lo rescata. Isaías 40:41, entiende el amor celoso de Dios por su pueblo. Isaías 5:54. Los profetas, al tomar conciencia de la relación cada vez más estrecha que se establece entre Dios y ellos, comprenden el amor fuerte. Ezequiel 3:8 y Mateo 2:8. El amor tierno y exigente. Jeremías 15:10. Dios con sus amigos. El amor exigente de Dios con sus amigos. El amor a Dios es el primer mandamiento para Israel. Deuteronomio 6:1-30. Y seguirá siéndolo para los cristianos. Marcos 12:28. Al venir Jesús trata de cubrirnos algo del amor único que el Padre tiene a su Hijo. En Juan 3:35, Él a su vez comprende al amor del Padre compara el amor del Padre con una entrega total. Marcos 1:35 y Mateo 11:25, y una conformidad perfecta a la voluntad del Padre. Hebreos 10:5, Juan 4:34. Este amor divino que brota de su corazón lo demuestra a sus amigos. Juan 11 y Juan 13:1. A los marginados. Marcos 1:40. A los pecadores. Lucas 7:36. A su mismo enemigo. Lucas 23:33. Y trata de que también ellos entiendan el amor que le tiene el Padre Dios. Nosotros amamos a Jesús, guardamos su palabra. Juan 14:15-23. Y renunciamos a todo para seguirlo. Marcos 10:17-21 y Lucas 14:25.
En su pasión y su muerte, Jesús llega a la cumbre de amor al Padre, obedeciendo hasta la muerte de la cruz. Mateo 26:39. Mientras Dios calla, atiende y perdona a los hombres. Lucas 23:38. Jesús da todo a todo. Marcos 10:45, 14, 24 y 2 Corintios 5:14. El amor al prójimo se nombra en algunos textos del Antiguo Testamento, Levítico 19:18, Deuteronomio 8:10, pero en muchísimos lugares de la ley, Éxodo 20:12-17 y de los profetas, Isaías 1:14-17, en Jeremías 9:2-5, Ezequiel 18:5-9, se afirma que no podemos agradar a Dios sin respetar al prójimo, hacerle justicia, librarlo de toda opresión, Isaías 58, y promover a los más humildes y promover y ayudar a los más humildes. Éxodo 22:20 y Jeremías 9:4. Jesús relaciona estrechamente los dos mandamientos principales, Marcos 12:28-33. El amor al prójimo es la base de la moral cristiana. En la medida en que trata de imitar el amor del Padre perfecto y misericordioso, Marcos 5:48, Efesios 5:1, y es una respuesta al amor con que Dios nos amó primero, Primera de Juan. El amor es fuerza que nos comunicó el Espíritu Santo, Romanos 5:5, y se alimenta con la contemplación del amor sin límite de Cristo, Efesios 3:11. En víspera de su pasión, Jesús presenta el amor entre hermanos como su mandamiento nuevo, Juan 13:12-15. El amor cristiano es don sin límite, llevándonos a hacernos esclavos unos a los otros. Gálatas 5:13. Va a todos sin respetar las barreras sociales. Marcos 2:13. Lucas 10:29. Y Gálatas 3:28. Se demuestra con el perdón. Mateo 5:43. Comentarios y referencias. En Mateo 18:21, y no se niega a los enemigos, inspira un esfuerzo por comprender al otro, respetar sus ideas, Romanos 12:15-18, soportar sus limitaciones, Primera de Corintios 13, el amor que acepta dar y recibir construye la iglesia, Primera de Corintios 8:1, Efesios 4:16, nos lleva a la perfección, Filipenses 1:9. La oración. En toda la Biblia, oración es inspirable a la acción. Los modelos de la oración son aquellos que encabeza el pueblo de Dios. Intercesión de Moisés por Israel, Éxodo 17:8. Número 11:11. Moisés da la pauta de la intercesión, recuerda a Dios su fidelidad, su propio honor lo obliga a no abandonar a Israel, sino más bien a perdonarlo. Oración de David, segunda de Samuel 7:18, de Salomón, Primera de Reyes 8:22.
60. En Ezequiel, Segunda de Reyes 19:15, de Judá Macabeo. De Esther en 4:17, de Judí 9:2, oración de penitencia de Edras 9:6, de Nehemías el 1:4, de Daniel 3:26. La oración de intercesión es propia de los profetas. Su palabra y oración hacen y deshacen los acontecimientos. Así Abraham llama profeta a consecuencia de su poder de intercesión, Génesis 27, rogando por Sodoma, Génesis 18:22. Así Elías, Primera de Reyes 18:36, Amós 7:11, Jeremías 10:23. El profeta se siente dividido entre la compasión por su pueblo castigado, Jeremías 14:19, y su celo por Dios traicionado, Jeremías 2:3, Ezequiel 16. Su oración es un enfrentamiento con Dios, número 17:6, Ezequiel 13:5. También es oración el diálogo continuo de los profetas con Dios a raíz de su llamado. Éxodo 4:5-22. Los salmos son el libro de oración del pueblo de Dios. Ver página en los salmos. Oremos con los salmos. La oración surge de la misma necesidad de que suplica, no pide cosas celestiales, sino la salvación concreta que necesita en ese preciso momento, pero constantemente se olvida de sí para alabar a Dios. Salmo 47, 81, 89, y no olvida que en Dios está todo su bien, pudiendo ver a Dios y morar en su casa. Salmo 23:27. Jesús ora, Marcos 1:35, Mateo 11:25, especialmente antes de tomar decisiones importantes. Lucas 3:21, 6:12, 9:18, y Marcos 14:32, y en Juan 8:29. Ver también a Hebreos 5:7. Jesús hace su milagro para aquellos que le piden con fe. Lucas 7:1, Marcos 10:46, y que perseveran hasta que Él lo atienda. Mateo 7:24. Dice, esa es la manera de pedir al Padre. Lucas 11:5-13. Pero también nos enseña a pedir antes que nada que se haga la voluntad del Padre. Mateo 6:11, 7:21 y Juan 4:34 nos enseña lo que debemos pedir al Padre y cómo pedirlo. El Padre nuestro, Mateo 6:9, Lucas 11:1 y también Mateo 6:5. La oración de la iglesia primitiva en el mismo templo de los judíos, Lucas 24:5, es comunitaria. Hechos 1:14. Frente a las situaciones difíciles, Hechos 4:24, 6:6. La carta de Pablo contiene invitaciones a orar. Efesios 6:18, Colosenses 1:3, Romanos 15:30. Y acciones de gracia improvisadas. La oración de intercesión es para él una lucha. Romanos 6:30, Filipenses 1:30, Colosenses 4:12, y ver también a Génesis 32:23. Siempre hay equilibrio entre la suplicación
y la acción de gracia. Filipenses 4:6. Hermanos, enseñanza bíblica de la Biblia latinoamericana es una lectura de la introducción de este libro que nos invita a conocer la historia del origen del pueblo elegido de Dios y nos invita a relacionarnos e involucrarnos completamente en este sagrado libro. Te invito a que elija la Biblia de tu preferencia y que vaya y estudie el origen, tradiciones, costumbre y conocimiento que Dios permitió que los hombres escribieran a través de este libro para darse a conocer verdaderamente cómo es Él, que a través de la salvación por nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, podemos conectar con Él y a través de Cristo en el Nuevo Testamento, conociéndolo, podemos irnos a las introducciones del libro de Génesis, Éxodo y toda la historia del pueblo de Dios para que podamos descubrir qué tanto nos amas el Señor. Yo te invito a descubrir en tu corazón cuando tú lees, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, qué te dice Dios a ti en una manera personal, en una forma particular, cuando tú meditas la palabra de Dios. Y si tú decides con disciplina leer este libro sagrado a través de tu propio tiempo y espacio y a través de tu fe, y pide esa fe para conocer qué Él quiere y cuál es el plan que Él, nuestro Padre Dios, tiene contigo, hermano, pueda descubrir qué dice para tu casa, para tu vida, para tu negocio y para tu sentir, para descubrir qué, por qué y para qué tú existes y por qué existe y qué quiere Dios a través de ti para ayudarnos a nosotros a descubrir todo lo que necesitamos aprender. Descubre qué dice la palabra de Dios en tu corazón cuando tú la lees.